quiero preguntarle al señor Castillo Terrones si desea agregar algo como derecho a la última palabra. Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza y su esfuerzo y su lucha y su identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de expresidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión, prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado José Pedro Castillo Terrones. Han votado a favor 49 congresistas, 33 en contra y han habido 25 abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente. Se sepa, no es injerencismo estar ahí, porque esto se origina arriba, que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información, son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos. Pero lo de los reconocimientos no tienen que ver con nuestra política exterior, ni para bien ni para mal. No existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. Cómo se ha consumado un golpe de Estado. El ALBA ha dado un paso adelante para calificar como golpe de Estado lo que se ha consumado en el Perú. En consecuencia, vamos a actuar en las distintas instancias de América Latina, en la CELAC. Vamos a conversar directamente con la presidencia pro tempore de la CELAC, el presidente Alberto Fernández de Argentina, para que se tomen iniciativas en función de que se respeten los derechos del pueblo peruano, se respeten los derechos del profesor Pedro Castillo y además se le dé una canalización pacífica, democrática, constitucional a la crisis inmensa que está padeciendo nuestra hermana Perú. Veamos cuál es la situación en Perú por estas horas. Félix Taylor, a ver. Así es, Pablo. Bueno, los seguidores de Castillo exigen la liberación del expresidente, el cierre temporario del Congreso, elecciones inmediatas y una asamblea constituyente. Protestas con epicentro en Lima, Ayacucho y Cusco. Y la represión policial e intervención de las Fuerzas Armadas con el resultado de 22 muertos y un centenar de detenidos. El toque de queda en 15 provincias por 5 días. Bien, decíamos, una crítica situación la de Perú, desde lo social, desde lo político. Lamentablemente, Leticia, ya hay que hablar de varias víctimas fatales.
Sí, Pablo, hay varias, me parece, aristas para analizar lo que está pasando en Perú. Por un lado, por supuesto, el tema de las calles, movilizaciones, que recordemos que empezaron bastante incipientes al día siguiente de la destitución de Castillo, el 7 de diciembre, y que fueron, bueno, creciendo por varios motivos que piden, además, ¿no? Decíamos, al menos 22 muertos, muchos de ellos, la gran mayoría menores de 18, 19 años, muy jóvenes, un descontento que se ve muy grande en las calles, además también, ¿no? Remarcar, sobre todo se daba al principio en los sectores rurales, más en el sur de Perú, se fueron extendiendo, y sobre todo con el decreto del estado de emergencia a nivel territorial, es decir, los militares en las calles. Esto por un lado. Por otro, bueno, que conocimos también la decisión del Poder Judicial esta semana de 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. Bueno, por supuesto, esto también, digamos, generó que más manifestantes que defienden a Castillo salgan también a movilizarse. Y por otro lado, que lo planteaba en el comienzo del programa, me parece que el gran tema tiene que ver con el Congreso, un Congreso que rechazó adelantar las elecciones, que es justamente uno de los grandes pedidos de estas movilizaciones. De hecho, habló hoy por la mañana la presidenta Dina Boluarte, y entre las cuestiones que dijo, citó una encuesta de IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, que dice que el 83% de los peruanos y peruanas quieren que se adelanten las elecciones. Recordemos que si no, el gobierno lo que era el gobierno de Castillo y lo que es ahora el gobierno de Dina sería hasta el 2026, julio del 2026. Lo que olvidó o no dijo la presidenta es que más del 70%, un 71%, en esta misma encuesta no está de acuerdo con la asunción de Dina Boluarte. Es decir, un poco de lo que planteaba Augusto, ¿no? Una presidenta que está muy débil, ya renunciaron un par de ministros, bueno, las calles incendiadas, como lo estamos viendo. Por lo pronto me parece que Perú se encuentra en una encrucijada total. Augusto, cuando comenzamos esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional y hacías un adelanto, planteabas por dónde pasa la solución. ¿Pasa por la política la solución? Bueno, ese es el gran interrogante, ¿no? Por lo pronto, las marchas, lo que uno ve, por más que pueda haber seguidores de Castillo que pidan la vuelta de Castillo al poder, lo que hay es una sensación de hartazgo de la política. Hay un que se vayan todos, ¿no? Tiene un nivel de magnitud las marchas que no se ha visto, digamos, en Perú en el corto plazo. Pero de todas maneras tiene que encontrarse una solución, digamos. La solución de corto plazo, política de corto plazo, era que el Congreso aprobara las elecciones anticipadas. Cosa que no sucedió. Cosa que no ocurrió, con lo cual eso va a generar aún más tensión. La salida política o la solución política más de largo plazo pueden ser varias. Una, que haya un proceso constituyente, que es algo que se está pidiendo también en algunos sectores que están movilizados. De hecho, la izquierda en parte rechazó justamente adelantar las elecciones porque lo que pedían era que también se convoque una asamblea constituyente. Exacto. Pareciera que eso no está dentro de los intereses de lo que sería el establishment político en el Perú. El Congreso, como decía Leti, es parte del problema. El Congreso hoy no puede aportar ninguna solución. Si se quiere, si hacemos comparaciones con Chile o con otros procesos, me parece que en este caso el Congreso de ninguna manera puede ser parte de la solución de la crisis política que hay en Perú, porque es un Congreso que tiene aún más desaprobación que el propio Castillo, que la propia Dina, que antes Vizcarra o que antes todos los presidentes que estuvieron y que no pudieron terminar su mandato. Con lo cual hay ahí un nivel de interrogante que no sé para dónde puede llegar a salir. Y me parece que es importante prestar atención si algunos liderazgos que empiezan a aparecer, tal vez aparecen esporádicamente o pueden ganar un poco más de volumen y de poder. Uno, por ejemplo, es el de Antauro Humala. Antauro Humala es el hermano de Ollanta Humala, el expresidente de Perú, el último presidente de Perú que terminó su mandato, ¿no? Un dato, en 2016. Es un dato menor. Y que, bueno, es un ex militar que estuvo preso, en el 2005 fue detenido por intentar un levantamiento contra el entonces presidente Alejandro Toledo. Estuvo preso con una condena de 19 años, lo liberaron en agosto de este año, en un momento Castillo lo presionaban algunos sectores para que lo indulte, y está como puede ser una suerte de catalizador anti-establishment, antipolítica de un sector de la sociedad. Hay que prestar atención, está empezando a aparecer públicamente más fuerte, tiene una mirada de, cierre de Congreso, plebiscito constitucional y demás. En Perú lo denominan como un etnocéntrico, ¿no? Es una figura muy fuerte que me parece que hay que prestarle atención. Juan. Coincido un poco con lo que decía Augusto, ¿no? Es difícil pensar en una salida, ya sea con elecciones, ya sea con la asamblea constituyente,
justamente porque hoy no hay actores políticos con legitimidad, digamos, ¿no? Prima el que se vayan todos, lo cual es un lema que ya en Perú estaba desde antes de Castillo. Claro. ¿No? Creo que lo que estamos viendo también, y creo que me parece que es una de las claves, que ojo, no aparece ahora, ya había aparecido a los meses del gobierno de Castillo, que es básicamente Castillo no pudo resolver, no supo resolver la crisis política que heredó, digo, más bien la profundiza con este Estado que, como decía Augusto, digamos, con protestas muy importantes, ¿no? Y pienso también en el dato geográfico, ¿no? de la protesta. Uno mira la distribución y lo que estamos viendo es que los enfrentamientos y quizás la parte más crítica de la protesta se está centrando en el sur, digamos, que es el sur que votó por Castillo, es el sur que por primera vez en mucho tiempo ganó electoralmente, le ganó a Lima. Recordemos que Castillo no fue electo por los votos de Lima, que fueron mayoritariamente para Keiko Fujimori, no era una persona bien vista por el Círculo Rojo de Lima, más bien gana por los votos de la Perú rural, esa Perú que no estuvo representada y que ahora se está levantando, con lo cual ahí tenemos otro punto para pensar, digo, que más allá de lo que resuelva el Congreso en Lima, más allá de lo que diga la prensa ahora, hay una insatisfacción que es generalizada, pero se está dando sobre todo en los sectores rurales atrasados que votaron por Castillo y que ahora no tienen ningún tipo de representante, ningún político que los pueda interpretar y conducir en términos de demandas. Parecería, Alejandra, que por estas horas la situación es imparable en Perú, ¿no? Una solución tiene que llegar, pero por el momento esta solución no llega y se complica aún más la situación. Sí, así es. Llama la atención con la impunidad internacional con la cual Dina Boluarte cuenta para establecer un toque de queda, para utilizar balas de fuego real, como se comprobó que utilizaron los militares que están desplegados en todo el territorio nacional, porque recordemos, el estado de emergencia se cumple en todo el territorio nacional, aunque son las 15 provincias las que viven este toque de queda. Y esa protección, podríamos decir, esa impunidad que tiene Dina Boluarte para reprimir, es la misma que le permite, si se quiere, permanecer en el poder y al Congreso permanecer en el poder. Bueno, vamos a revisar, yo creo que podríamos revisar el aval que tiene a partir de 2 visitas y varios comunicados de la Presidencia de los Estados Unidos en apoyo. Primero de la embajadora en Perú, una ex CIA, un ex miembro de la CIA. Estamos hablando de la embajadora que ratificó el apoyo a Dina Boluarte. Se han expresado el secretario Blinken en 2 o 3 oportunidades en apoyo precisamente a este gobierno, que si lo analizamos un poco, tiene que ver más con los golpes parlamentarios que se fueron dando, que el gobierno tuvo que sufrir, distintos gobiernos de Perú tuvieron que sufrir en el último tiempo. De hecho, si memorizamos, parecido pasó con lo de Vizcarra, que fue destituido por incapacidad moral, esta figura constitucional que se utiliza cada vez que el Congreso no le parece que un presidente debe seguir gobernando. Pero en la anterior situación estuvo Gabriel Merino, que duró solamente 2 días en el poder porque la población, y 2 muertos, porque la población lo rechazó. Digo, ¿de qué sirve que suba una persona, por ejemplo, que tiene adhesión popular, si el Congreso lo va a destituir por incapacidad moral, como sucedió en las últimas situaciones? Un matiz ahí, Ale, con lo que está claro que Estados Unidos cumplió un rol que no se puede negar, pero me parece que antes de que Castillo lanzara este anuncio, que la verdad que yo no lo puedo entender todavía, esta intención de hecho, esta suerte de autogolpe o el cierre del Congreso, esta suerte de autogolpe, no estaban los votos para que Castillo sea destituido. No estaban los votos. Eso yo no estoy seguro. Bueno, igual. Está bien, pero me comenta. parece que el que termina acabando su propia fosa es el propio Castillo. Y me parece que ahí cabe en él una responsabilidad que hay que marcar sin justificar, obviamente, todo lo que está pasando. Que el autogolpe no oculte el golpe parlamentario que dio el Congreso, que repito, Castillo no fue destituido por un autogolpe, fue destituido con una figura constitucional que ya estaba pensada de antemano antes de que Castillo decidiera cerrar el Congreso. Pero el autogolpe contribuye a otro delito que el Congreso toma para destituirlo. Yo no estoy segura. No es un golpe parlamentario, podemos discutir. Yo creo que sí, pero bueno. No, primero no es un golpe porque está dentro de la figura constitucional. O sea, después podemos discutir lo polémica que es la figura de la incapacidad moral, que se utiliza para casi todo, digamos, porque lo que vemos en Perú es que en esa figura es como un paraguas donde entra cualquier delito. Y en algunos casos no hay delitos, pero en el caso de Castillo sí lo hubo, de hecho lo están jugando por eso. Pero son delitos de corrupción que no tienen que ver con la incapacidad moral. Están y que no están probados. No, pero, o sea,
lo que pasa es, si eso fue un golpe parlamentario, toda la sucesión de presidentes que cayeron por el Congreso fueron a través de golpes, que están fijados por la Constitución. Hay, exacto, una interpretación demasiado laxa, pero que tiene que ver con la figura que está establecida por el texto actual, digamos. No tiene que ver solamente con la cuestión de la impopularidad del presidente y el Congreso, que seguramente es muy discutible. Lo que digo es, Boluarte asumió porque le correspondía asumir por ser vicepresidenta. No me parece que se Hablo de la destitución de Castillo. Y la destitución, que fue, ya estaba siendo juzgado por incapacidad moral de acuerdo a al menos 5 causas de corrupción, ¿no? Sumada a una denuncia de la Fiscalía. Entra dentro de esa... Igual, me parece que... Seguimos en un minuto, ponemos un punto seguido acá, porque recién nombrábamos el Congreso. Finalmente el proyecto para adelantar las elecciones no fue aprobado. Esto sucedía ayer. ¿De qué manera se votó, Félix? A ver. Exactamente. Bueno, saben que para adelantamiento de elecciones requiere una modificación constitucional, justamente. ¿Y qué pasó? El cambio afecta a las disposiciones transitorias especiales de la Carta Magna sobre la duración de los mandatos presidenciales y parlamentarios. Debe ser aprobado por una mayoría especial de 87 votos en el Congreso o de 66 votos más la ratificación en referéndum. ¿Pero qué pasó? Bueno, el adelantamiento de las elecciones y la votación, la fecha propuesta para el adelantamiento fue de diciembre de 2023. Votaron a favor de esa decisión 49, en contra 33 y hubo 25 abstenciones. Bueno, allá están los números del Congreso, lo que decíamos, ¿no? Vos lo decías, Augusto, Juan, bueno, prácticamente todos coincidíamos, donde el Congreso básicamente lo que está haciendo es poniendo palo en la rueda todo el tiempo, ¿no? Dar esa sensación. Totalmente, volvemos a lo mismo, el Congreso es parte del problema. Me parece que el problema es que el Congreso fue acumulando impunemente facultades para condicionar al presidente. Claro. O sea, hay una suerte de semipresidencialismo en Perú que ata de manos al presidente. Castillo no pudo ni siquiera viajar a las cumbres internacionales para tener su representación, la representación del país de diferentes cumbres. Entonces, el problema de la incapacidad moral y todo lo que estamos viendo con la destitución de los presidentes es que el Congreso tiene demasiadas facultades y el presidente tiene nada de facultades. Dina, que ahora circunstancialmente, siendo vicepresidenta, asume la presidencia, hay que ver cuánto dura, está atada de pies y manos porque no tiene bancada propia, como sí tenía una base Castillo, que la lograba mantener en cada intención de destitución. Y además el Congreso tiene como bajo la manga, tiene archivada una denuncia contra Dina que la puede sacar mañana. Para destituirla y que aparezca otro. Entonces, el problema para mí, esa es parte del problema. 2 días antes de la destitución de Castillo. Sumar, bueno, la propia Dina Boluarte, cuando habló hoy, contó los minutos previos a la decisión que todavía cuesta entender de Castillo cuando anuncia que disuelve el Congreso. Lo que ella contó es que lo que querían llevar adelante era una moción de confianza. Recordemos que justamente la facultad para disolver el Congreso es que el Congreso no le acepte 2 mociones de confianza seguidas, ¿no? Bueno, Dina lo que cuenta ahí es Vizcarra que ella se opuso. Claro, Vizcarra hizo eso y Vizcarra cerró el Congreso efectivamente en 2019. Después fue destituido también, pero no tuvo que ver con este tema. Hubo, para elegir legisladores. Lo que contaba Dina era que se había intentado llevar adelante este procedimiento, que ella se opuso y que, y que tampoco incluso ella entiende por qué hizo esto Castillo sin, digamos, el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de sus propios. Pero esto por un lado. Pero por otro, la cuestión me parece clave, tiene que ver justamente con estas facultades que tiene el Congreso, es por la Constitución fujimorista de 1993. Y acá es la historia, porque tanto Castillo como, sus seguidores, lo que piden justamente, que tampoco lo dejaron avanzar en ese sentido en el Congreso, que se lleve adelante un referéndum para cambiar directamente la Constitución, no una reforma constitucional, cambiar la Constitución fujimorista. Y me parece que hasta que eso no suceda, sea Dina, sea quien sea, va a seguir teniendo los mismos problemas. Perú va a seguir con la misma crisis política. Y lo que sabemos justamente es que son los propios fujimoristas, entre otros, que impiden que se avance en ese sentido. Por eso, reitero, me parece que es una encrucijada total la que vive Perú. Posiblemente si vemos que, si es Dina o no es Dina, posiblemente va a ser una solución, digamos, momentánea si no se avanza en cambiar justamente la Constitución que permite este tipo de cuestiones. Sí, yo agregaría algo que también tiene que ver con América Latina, cómo en los últimos años fueron utilizadas diversas figuras legales y fueron manipuladas para hacer golpes. Obviamente, la palabra estricta de golpe y la legalidad, si se interpreta de forma
muy lineal, es difícil discutirla y por eso me parece que está buena la discusión, pero me parece que en el caso de Perú es parecido a otros casos de lo que se denominan golpes blandos, en donde se utiliza, por ejemplo, la prensa, la legalidad, las interpretaciones legales de distintos textos constitucionales. Hay constitucionalistas que opinan que la incapacidad moral no se ajusta, digo, en Perú, ¿no? No se ajustan a esa figura, pero podemos hablar de múltiples manipulaciones. No sé, hablemos, por ejemplo, del golpe a Dilma Rousseff o de golpes, de otros golpes en América Latina donde se intentaron utilizar figuras legales. Me parece que es un debate interesante, ¿no? Sí, yo insisto, para mí mucho no tiene que ver, sobre todo por lo que decía Cernetti, ¿no? Digamos, hay una cuestión propia de Perú, del sistema político peruano y de la Constitución de Perú, que hace también que sean víctimas presidentes de distintos colores políticos también, digamos, ¿no? O sea, creo que es más difícil enmarcarla en esa narrativa de golpes blandos contra presidentes de izquierda, en parte por la diversidad y en parte porque, bueno, está permitido, no fue un golpe de Estado o un golpe parlamentario, si bien podemos discutir la responsabilidad del Congreso. Sí me parece que está bueno tomar la cuestión de cómo Perú puede entrar en el ecosistema, digamos, en lo que estamos viendo a nivel de la región. Y creo que muestra un poco, vos hablabas, Augusto, de Chile, ¿no? El caso de la constituyente, y estamos viendo, me parece, un caso de lo problemático, lo difícil que es establecer un proceso de reformas, y ni siquiera reformas, digo, de gobierno con actores políticos deslegitimados. O sea, ¿qué pasa cuando no tenés partidos políticos? ¿Qué pasa cuando no tenés un Congreso con legitimidad? Bueno, pasa esto, pasa el desgobierno. Agravado, claro, con la cuestión que comentamos recién, pero ahí me parece un tema para charlar, que es qué pasa cuando los actores políticos en América Latina se deslegitiman. Sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, Castillo también es consecuencia de, la elección de Castillo es consecuencia de un sentimiento antipolítico, ¿no? Digamos, la elección de Castillo. Entonces, ¿qué puede surgir después de esto? Bueno, esa es el gran interrogante. Bien, bueno, vamos a ver una amplia lista de presidentes de Perú con causas, algunos detenidos, pero fijémonos, a ver, empezamos con Alberto Fujimori, 1990-2000, causa, violación a los derechos humanos, delitos de corrupción, situación judicial, condenado y preso. Vamos a otro presidente, Alan García, gobernó 2 veces Perú, 1985, 1990, 2006, 2011. Causa sobornos en el caso Odebrecht. Recordemos, se suicidó el 17 de abril del 2019 cuando iban justamente a detenerlo. Seguimos avanzando con la extensa lista de presidentes peruanos. Ollanta Humala, 2011-2016, causa lavado de activos y asociación ilícita, sobornos en el caso Odebrecht, situación judicial, pasó 9 meses en prisión preventiva, sigue siendo investigado. Pedro Pablo Kuczynski, causa sobornos también en el caso Odebrecht, como otros exmandatarios, situación judicial bajo libertad condicional. Seguimos avanzando justamente con los diferentes mandatarios. Martín Vizcarra, 2018-2020, causa corrupción y sobornos cuando era gobernador. Destituido de su cargo de presidente del Perú. Pedro Castillo, bueno, 2021-2022, bien actual, causa investigado por rebelión y conspiración, situación judicial con prisión preventiva por los próximos 18 meses. Por supuesto, en los próximos programas vamos a seguir con la crítica situación social y política de Perú. Hacemos